Muchos rostros nuevos para mí, así que reitero la bienvenida a ustedes a la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, que sea acá, que el Señor los guíe para encontrar una iglesia que se conduce fielmente delante del Señor y que rinde la reverencia de vida a su palabra, y que además esta misma palabra lo capacita a uno para vivir delante de Él, glorificando en todo al Señor Jesucristo. Quiero recordar brevemente que está este lugar a la derecha. Si de verdad usted necesita atender a su niño durante el transcurso del sermón, siéntanse con la libertad de ir a ese lado. Hay parlantes, hay un televisor para que ahí puedan seguir escuchando el sermón. De la misma manera que apaguemos nuestros celulares para evitar cualquier distracción. Buscamos en nuestras Biblias Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. También para ustedes les hago saber de que nosotros estamos estudiando la carta de Santiago. Este estudio inició el año pasado y ya estamos acercándonos al final. Así que los animo a que nos acompañen hasta el final de esta serie. Ya estamos en el capítulo 5 y quedan pocos sermones para que nosotros finalicemos este estudio, el cual por la gracia de Dios sé que ha sido de provecho para nuestras vidas. Y los animo entonces a que pongamos atención a lo que será predicado, a lo que el texto esta mañana nos enseñará. Leo para ustedes a partir del versículo 1, Santiago 5, versículo 1. Y dice así: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Doy gracias al Señor por la oportunidad de predicar su palabra y de la respuesta que estos sermones han estado produciendo. Yo dije la semana pasada que Santiago no está dejando a nadie sentirse cómodo. Él ha tenido palabras para los que creen que pueden amar a Dios y puede amar al mundo a la vez. Tiene palabras para aquellos que dicen creer en Dios, pero sus vidas son como si Él no existiera. Son ateos prácticos. Ignoran la voluntad de Dios en sus planes. Ha tenido palabras para estos ricos opresores. Y como dije la semana pasada, por ricos debemos entender todos aquellos que tenemos posesiones.
porque todos podemos caer en las mismas conductas que aquí están siendo denunciadas. Y claramente Él hoy va a dirigir su atención a la otra parte, a los que están siendo oprimidos, pero aún a ellos tiene palabras, porque no es solamente resistir la prueba, es como nosotros la resistimos. Pero quiero aclarar un par de consultas que fueron hechas y que voy a tomar la oportunidad para hacerlo en este momento. La predicación expositiva de la palabra de Dios, y por expositiva queremos decir tomar un texto y escudriñarlo, y además hacerlo consecutivamente, es decir, tomar un libro de principio a fin, nos da a nosotros la oportunidad de tratar cada tema de la Escritura. Claramente, no todo el tiempo nosotros vamos a estar tratando ciertos aspectos porque simplemente no vienen a consideración, porque el texto no los trae. Pero Santiago nos ha dado la oportunidad de que hablemos de las finanzas y de las posesiones. Ahora, siempre en el contexto del pasaje, por eso yo no puedo abordar todas las aristas y todas las consideraciones que la Biblia nos da acerca de ello. Entonces una pregunta o dos comentarios fueron hechos. El primero fue en torno a la ropa. Volvamos a los versículos 2 y 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Claramente, hermanos, hay cierto tipo de ropa que uno no usa todo el tiempo. Lo más claro es los trajes de etiqueta o el vestido de novia. Eso usted no se lo pone todos los días, ¿verdad? Es claro que esa ropa, aunque uno la regale o uno la preste, serán ocasiones muy específicas y es algo que uno no lo va a usar todo el tiempo. Eso no es acumular ropa para que se la coman las polillas. Es un caso muy particular. Uno sabe que tendrá su uso, pero será muy limitado. Lo segundo tiene que ver con el ahorro. Dice el versículo 3: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Está diciendo este pasaje que no podemos ahorrar? La respuesta corta es no. Lo que este pasaje está denunciando es la acumulación egoísta de bienes. La acumulación egoísta de bienes. Estamos viendo que ellos estaban produciendo tanto, pero que todo lo estaban guardando de manera que se les estaba pudriendo. Se les podría la comida, las cosechas, se les dañaba la ropa, y el dinero que tenían era como si también hubiera sido corroído por el moho, porque sabemos que el oro y la plata en estado puro no se enmohecen, pero lo tenían acumulado de una forma que era igual de inútil. Era como si estuviera corrompido. Y entonces es una gran distinción que debemos hacer. No es la administración de los recursos que Dios nos da lo mismo que simplemente guardarlo todo para mí mismo. ¿Y por qué es distinto? Dirá alguno, Ronnie, ¿qué es lo distinto cuando yo ahorro a que el dinero, a lo que Santiago denuncia aquí, está como lleno de moho? Debemos entender algo. El estilo de vida de ahora nos ha llevado a nosotros a cierto tipo de administración que antes no era necesario. Antes, ¿cómo se pagaba el salario? Un día trabajado, un denario pagado. Pero ahora la mayoría de nosotros recibimos un pago semanal o quincenal, y en algunos casos hasta mensual. Debemos administrar ese dinero en ese periodo de tiempo. No vamos a gastarlo y luego pasar todo otros 15 días esperando que vuelva de nuevo el salario. Eso no sería responsable. Entonces todos de una o cierta forma debemos administrar el dinero y distribuirlo. También nosotros no podemos, la gran mayoría de nosotros, por no decir que todos, comprar ciertos artículos en un solo pago. La compra de un auto, de ciertos electrodomésticos, de una casa, por poner ejemplos. Sencillamente no lo podemos hacer en un solo pago. Y debemos guardar por cierto tiempo hasta tener el dinero suficiente para hacerlo, ya sea para pagarlo una vez
o acceder a una prima o algo así. Entonces, en ese sentido, nos vemos en la necesidad de un ahorro también. Tercero, otra situación con la que tenemos que lidiar es que la mayoría de nosotros, cuando lleguemos a cierta edad, por más que busquemos trabajo, no nos será dado. Aunque uno quiera trabajar, simplemente va a ser muy difícil que a uno le den un trabajo para el propio sostenimiento. Entonces muchos dicen que aquí es donde entran los ahorros o un plan de pensión, un plan de retiro. Con respecto a esto, claramente es también responsable, una vez más, si uno considera ese tipo de ahorro, considerando ese futuro. Ahora, ¿cuál es la distinción? Es que no debemos poner nuestra esperanza en esa pensión, nuestra esperanza no está en esos ahorros. El rico que estaba construyendo los graneros, eso era su esperanza. Él estaba diciendo, ahora sí, alma, come, bebe y disfruta, una vez que ya había construido sus graneros y que tenía tanto. Porque eso sí se demuestra que su corazón estaba en esas posesiones. Y una palabra para los hijos, además. Nuestra responsabilidad y nuestro honrar a los padres no termina el día que nosotros nos casemos y nos vayamos de la casa. Nosotros tenemos que ver por ellos, aún cuando nosotros hemos salido, y cuando ellos no tengan trabajo, pues nosotros como hijos estaremos ahí para ellos. Y no tienen entonces por qué preocuparse de que tienen que ahorrar para un futuro. Finalmente, para cerrar este punto, quiero hacer notar que nosotros tenemos también hermanos a través de la historia cuya confianza en el Señor los ha llevado a tal punto de realizar la labor, y en especial en el campo misionero, sin depender de este tipo de ahorros. Hemos escuchado la historia de George Mueller y cómo con oración y sin hacer conocidas sus necesidades a otras personas, el Señor siempre proveía para esos orfanatos. C.T. Studd, el hombre que yo les mencioné la semana pasada, que recibió una herencia por parte de su padre, él se fue como misionero. Él fácilmente pudo haber dicho, no, pues ahora que tengo este dinero, yo lo puedo usar para irme como misionero. Pero no, él lo dio todo, incluidos los orfanatos de George Mueller, y como misionero, él confió en que el Señor siempre le iba a proveer, lo que fue el caso hasta el día de su muerte. Entonces es válido realizar la obra del Señor a sabiendas que otros estarán ahí para sujetar la cuerda, para aquellos que van al frente de batalla. En un curso del año pasado de Gastando Nuestras Vidas Radicalmente, yo abordé un poco más sobre este aspecto de nosotros y el trabajo y el dinero que recibimos. También ha habido un programa que se llama Entendiendo los Tiempos, en los cuales han tratado este tema de las finanzas con más, si alguno quiere profundizar más. El punto es, ¿podemos ahorrar o podemos no ahorrar y gastarlo todo para nosotros, de manera que eso sea pecaminoso delante del Señor? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde la estamos depositando? ¿Es nuestra seguridad? Eso que decimos nosotros que hemos ganado a puro esfuerzo de nosotros. Porque eso es demostrar incredulidad en que Dios cuida de nosotros, en que Dios siempre proveerá, y que nuestro tesoro entonces no está en Él, sino en los bienes de este mundo. Sin embargo, como vemos en esta carta, no todas las personas estaban acumulando bienes para el día del juicio. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vemos aquí la otra cara de la moneda. Así como estaban estos ricos opresores que estaban gastando todo para sus deleites, tenemos a unas personas que estaban siendo juzgadas, siendo inocentes por estos mismos ricos. Y Santiago sabe que eso está pasando. Él no solo demuestra que está al tanto de la situación de estos ricos, sino de lo que le está pasando a estos hermanos oprimidos. Entonces, el texto nos va a llevar a la siguiente consideración: ¿cómo debemos nosotros afrontar las pruebas de esta vida? ¿Cómo debemos afrontarlas? ¿Cómo las podemos sobrellevar?
Que sea la Escritura la que nos enseñe. Oremos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Te ruego que despiertes nuestras almas, nuestro entendimiento, que prestemos atención, que estemos claros del propósito con el que nos hemos congregado en este momento para escuchar la predicación, confiando en que tú nos guardarás del error, confiando en que es el Espíritu Santo el que aplicará esta palabra. Pero que no estemos indiferentes a lo que vamos a escuchar, porque seremos enfrentados a la realidad que tú vienes, porque tú volverás, y esto debe llenar esperanza a unos, pero a otros nos debe llevar a una consideración de nuestros caminos delante de ti. Oh, que en las pruebas de esta vida nos lleven y nos atraigan a ti, Señor. Y esta es la petición esta mañana, que seamos motivados a sobrellevar cada prueba que viene, sabiendo que Cristo volverá y que tú eres muy misericordioso. En el nombre del Señor oramos. Amén. Entonces Santiago definitivamente es un hombre que está atento a las necesidades de su congregación. Él no solo deja saber que los ricos están oprimiendo, él tiene palabras para estos oprimidos, para estos hermanos. Y uno como predicador tiene que hacer también ambas cosas. Estamos aquí para denunciar toda injusticia, para denunciar el pecado contra el prójimo y principalmente contra Dios, que todos nosotros nos hemos desviado en pos de nuestra maldad. Pero a la vez debemos llevar palabras de consolación, de ánimo para los que estamos en Cristo. Y ambas cosas hay que hacerlas. No podemos escoger entre una u otra. Y esos hermanos están sumidos en las pruebas. Y así como no necesitamos nosotros ser ricos para que las palabras de la semana pasada tuviéramos que considerarlas, igualmente no es necesario que nosotros estemos siendo oprimidos por un rico, que estemos trabajando bajo un patrón explotador para identificarnos con las pruebas de esta vida. ¿Por qué? Porque las pruebas en esta vida son una realidad que cada uno de nosotros puede dar testimonio por la simple experiencia, y cada uno contar cómo ha atravesado diferentes circunstancias difíciles en su vida. Todos atravesamos o atravesaremos momentos difíciles, momentos tan oscuros como si fueran valle de sombra de muerte. No importa si somos ricos, si somos pobres, si somos empleados, si somos patrones, todos las enfrentaremos. La sola entrada del pecado en el mundo hizo cierta la entrada de la aflicción y la muerte en nuestras vidas. Y lo tenemos desde el inicio de la historia humana. Vemos a unos matándose a los otros, mintiendo, engañándose. No importaba si era joven o rico, o viejo y pobre. Todos por igual, si eran de Babilonia, si eran de Israel, si eran de Egipto. No hay distinción. Guerras, hambre, muerte, aflicción, desolación están presentes en la vida humana por causa del pecado. Y ser cristiano no es ningún escudo contra las pruebas de esta vida. Si usted en el pasado o incluso hoy mismo ha venido con la esperanza de que congregarse en una iglesia, de que abrazar el cristianismo es decir adiós a las pruebas y las aflicciones, siento decirle que ese no es el caso, porque no es el testimonio de la Biblia. Muchos han ofrecido un llamado falso al evangelio diciendo que todo va a ser siempre prosperidad y que todo siempre va a ser salud, pero no es el caso. Y debemos orar por las personas que están en lugares donde les están enseñando de esa manera, para que el Señor los despierte y los saque de ese engaño y de ese error. Y por los mismos hombres que están enseñando falsamente, por amor a esas almas. Pero el testimonio bíblico es claro. No solamente las pruebas son una realidad en la vida humana,
es que todos aquellos que abrazan a Cristo como Salvador y Señor van a sumar otro tipo de pruebas adicionales, aquellas que vendrán por causa de la fe, porque a nosotros nos es concedido no solamente creer en el Señor, también nos es dado como un enorme privilegio padecer por causa de Él. Y al día de hoy, este mismo domingo, muchos están exponiendo sus vidas para congregarse en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor Jesús, el Señor de gloria, y se congregan a pesar de que saben de que sus vidas están corriendo peligro. Consideramos nosotros el privilegio que tenemos al venir aquí sin ningún tipo de riesgo para nosotros. Ser creyente no es ningún escudo contra la aflicción y la tribulación. Ellas vendrán, por cierto. Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y si yo, siendo el Señor, he sido perseguido, a ustedes que son mis esclavos también los perseguirán. Juan 16. Por eso, la pregunta que nosotros debemos hacernos no es si vendrán pruebas. La pregunta es: ¿cómo debemos afrontarlas? ¿Cómo? ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros podemos tener en esos momentos difíciles de la vida? Y este texto nos da 4 motivaciones. ¿Qué motivaciones tenemos nosotros para resistir las pruebas? Tenemos las siguientes. Primero, porque el Señor viene. Tenemos una motivación para resistir las pruebas sabiendo que el Señor vendrá una vez más. La segunda motivación es porque Él vendrá para juzgar. En tercer lugar, tenemos una motivación porque otros han esperado en el Señor también, antes que nosotros. Y en cuarto lugar, porque Él recompensa. Porque Él recompensa. El Señor recompensará. Vemos la primera motivación, entonces en los versículos 7 y 8, porque el Señor viene. ¿Cómo podemos nosotros resistir las pruebas de esta vida? Anticipa el advenimiento del Señor, de que Él vendrá de nuevo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por tanto, Él sabe que están siendo tratados injustamente. Sí, yo sé que están siendo acusados injustamente. Sí, yo sé que están siendo llevados al tribunal y que ustedes no están oponiendo resistencia. Sí, yo sé que todo o parte de su dinero se lo están quitando, que ustedes han trabajado y se lo sustraen. Yo conozco toda esa situación y sé que incluso algunos han muerto por causa de esos tribunales. Pero no desfallezcan, el Señor viene. No desfallezcan, el Señor viene. No sabemos cuándo, no sabemos la fecha ni la hora, no sabemos todos los detalles exactos de los símbolos que nosotros leemos que van a acompañar la venida del Señor, pero así como se han cumplido todas las profecías que tenemos registradas en la Escritura, tenemos por cierto que el Señor volverá y que volverá pronto. Esta es la esperanza para el creyente. Muchos pueden dar testimonios de cómo han sobrellevado las pruebas. Pueden recordar cuando sucedió el asunto de los mineros que estuvieron en Chile y cómo los rescataron. Muchos de ellos luego andaban ahí por distintas partes dando conferencias de superación personal y de cómo sobrellevar la adversidad. Claro que muchas personas han salido adelante a pesar de muchas dificultades. Sí, muchas personas han nacido en suma pobreza y han llegado muy alto y podrán dar testimonio de cómo superaron toda clase de obstáculos. Pero resistir las pruebas de manera que glorifique a Dios solo será hecho cuando ese resistir anticipa que Cristo venga. Y nosotros, si nos identificamos como cristianos, podemos cometer ese mismo error de que nosotros hemos salido adelante por nuestras propias fuerzas, de que ha sido nuestro valor. Pero hacer eso es también ateísmo práctico.
¿Por qué? Porque las pruebas de esta vida deben llevarnos a ansiar y anticipar el regreso de Cristo. ¿Estás siendo afligido? ¿Estás siendo atribulado? Pues esas pruebas tienen que hacernos a nosotros decir: Cristo, ven pronto. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, esto ya no será más. Pero si todo es yo salir adelante para demostrar un valor, para demostrar cuánto puedo, esa no es la motivación para superar las tribulaciones. La paciencia a la que se nos invita en este versículo 7 es siempre bueno aclararla. He dicho en otras ocasiones que en general nosotros entendemos la paciencia como algo pasivo, como un esperar resignado, o como alguien que simplemente no pierde los estribos, que no se impacienta en ese sentido. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la palabra paciencia es una acción activa de parte del creyente. Involucra un esfuerzo, es algo intencional. Yo tengo paciencia. No es simplemente, como dice el proverbio, aquel simple que pasa y recibe el daño. No es eso, eso no es esperar pacientemente durante la prueba. Y es importante destacar el término griego de la palabra paciencia en este texto, porque se refiere a la paciencia que uno tiene para con las personas. En los versículos 7, 8 y 10, la palabra paciencia se refiere a la paciencia que uno tiene para con las personas. Es decir, nosotros somos llamados a ser pacientes, no solamente en las circunstancias, sino a las personas que nos rodean en esas circunstancias. La palabra longanimidad en español es como el término que más exactamente representa esta paciencia que aquí se nos describe. En la mañana, cuando el pastor Eric estaba leyendo Romanos 14, justamente los versículos 1 y 2 del capítulo 15 nos describen ese tipo de paciencia. Es ese soportar al hermano que es débil, las flaquezas de un hermano. Él dice: por tanto, sopórtense en ustedes unos a otros. En ese sentido, es esta paciencia. La paciencia que yo tengo para con el hermano que es débil, o la paciencia que yo tengo para con aquellos que me maltratan, como los ricos que estaban oprimiendo a estos pobres. Es igualmente importante que yo no solo sepa llevar las circunstancias, sino también las personas que están involucradas. Yo debo ser paciente para con mis hermanos y debo ser paciente, longánimo para con aquellos que me oprimen y me maltratan. Dios es descrito como un Dios que es lento para la ira. Eso es la paciencia, la longanimidad de Dios. Y así como Él es lento para la ira, para con el pecador, para con nosotros, a pesar de sus múltiples advertencias, así nosotros debemos serlo para con nuestros semejantes. A veces lo decimos como a modo de broma, pero es una realidad. Ciertas personas son una prueba en nuestra vida y debemos saber ser pacientes con ellos. Santiago entonces ilustra esta paciencia con el ejemplo del labrador que espera el precioso fruto de la tierra. Él dice: quiero que entiendan realmente cómo ser pacientes, y trae una ilustración que ellos perfectamente entendían, que eso era su vida. De hecho, eso era lo que muchos hacían. Ellos eran los obreros que habían cosechado las tierras de los ricos. Ellos sabían lo que era esperar por el fruto. Lamentablemente nosotros vivimos en una época que exalta, que enarbola lo instantáneo, café instantáneo, conexión a internet de yo no sé cuántos megas para que cuando yo haga clic la página ya esté ahí. Todo lo queremos ya. Pero
ellos entendían muy bien que para ciertas cosas se requiere tiempo y se requiere paciencia. Nosotros ya no tenemos que esperar para que la tierra nos dé el trigo o el maíz. Simplemente vamos a un supermercado y lo podemos comprar en forma de lote, o ya lo podemos comprar desgranado y en lata para servir nada más. Pero ellos tenían que esperar. Los meses de la lluvia temprana que se nos describen aquí son los meses de octubre y noviembre, y los meses de la lluvia tardía son los meses de marzo, abril, incluso hasta mayo. Es decir, de noviembre a abril hay 5 meses, y pensándolo bien uno dice 5 meses no es tanto tiempo. Nosotros ya estamos 28 de abril, se me ocurrió un día. O sea, ya estamos prontos a pasar aquí al mes de mayo, el 5º mes del año. Pasa rápido el tiempo, ¿no? Pero precisamente por eso es la ilustración, porque cuando esa espera significa el sostenimiento y la comida, 5 meses se pueden sentir muy largos. Y no es así cuando nosotros estamos en medio de las pruebas. Parece que no van a terminar. Uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? Pero viendo la vista atrás uno dice, la verdad no fue tanto tiempo, pero en el momento se sintió como mucho. Y eso es lo que Él está diciendo. Usted espera la lluvia tardía y la lluvia temprana. Usted sabe cuándo van a caer, pero el problema que además hay que sumar de que esas lluvias son las que van a hacer que la tierra produzca, es que yo no tengo control sobre esas lluvias. Yo no puedo hacer que llueva. Entonces, yo sé que va a llover, yo sé que las lluvias van a caer en octubre y noviembre, yo sé que van a volver en marzo, abril y mayo, pero yo mismo no puedo hacer llover, yo solo sé que van a caer, y así es la venida del Señor. Nosotros sabemos que Él volverá y sabemos que va a ser pronto, pero no sabemos cuándo. Pero Él volverá, porque así de cierto que ya estaban las estaciones que dicen, en este mes y en este mes caen las lluvias, así tenemos por cierto que en el día señalado Cristo volverá, y no va a retrasar esa promesa, aunque nosotros no sepamos el momento exacto. Y lo mejor de todo es que esa espera tiene recompensa, porque con esas lluvias la tierra producía, y con la llegada de Cristo nosotros seremos libertados de las aflicciones de esta vida. Por eso Él vuelve a repetir la idea en el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y Él va a añadir algo, porque la venida del Señor se acerca. No solamente viene, es que está cerca su venida y su llegada. Es pronta, o como algunos dicen, es inminente que Cristo viene. Cada día está más cerca. Y esta cercanía no es solamente un anhelo que nosotros tenemos como diciendo, oh, como quisiera que el Señor viniera. No, es que Él ha dicho, he aquí yo vengo pronto. Porque Él lo ha dicho, es que nosotros lo anticipamos. Y así lo esperamos. Quien ha confiado en el Señor, ha confiado que Él vino y sufrió una muerte que nosotros merecíamos, y que además resucitó en señal de que Dios aceptó ese sacrificio y que Él se levantó de entre los muertos, y también ha confiado que Él ascendió y que está sentado en este momento a la derecha del Padre, y confía también que Él volverá por segunda vez. Ese es el combustible, por así decirlo, para ser pacientes. No importa lo que yo sufra en esta vida, es temporal. Y cuando Él venga, todo esto que yo estoy viviendo ya no será más. Afirmad vuestros corazones, el Señor viene pronto. En segundo lugar, debemos ser pacientes porque el Señor juzgará. Él juzgará. Tan cierta es la realidad de la venida del Señor, como así de cierto es que cuando Él venga, Él no solo vendrá por su pueblo que ha redimido, Él también vendrá para juzgar. Y juzgará
tanto a los vivos como a los muertos, tanto a creyentes como a incrédulos. Él vendrá como un juez. Y Santiago quiere que nosotros recordemos que Cristo también vendrá como juez, porque eso nos va a cuidar y a librar a nosotros de actitudes incorrectas en medio de la tribulación. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Poniéndonos una vez más en los lugares de ellos. Las injusticias eran evidentes. Es que pensémoslo. Lo llevan a uno al tribunal. Toda la evidencia apunta a que los ricos son los culpables. O sea, yo no tengo el dinero que debía tener. Ellos tienen todo eso guardado. O sea, vayan, revisen. Ellos tienen, que no les cabe ya nada más ahí. Nosotros hemos cosechado, hemos hecho nuestra labor. Y el juez lo que dice es culpable. Posiblemente esos ricos habían sobornado al sistema judicial, y donde uno esperaba algo de justicia, ni aun eso estaba funcionando. Y uno era condenado y era llevado a la cárcel, y posiblemente algunos eran hasta muertos. Y ver que esa situación se daba vez tras vez tras vez, los estaba llevando a la impaciencia. ¿Y qué es lo que estaba pasando con esa impaciencia? Estaban siendo quejumbrosos, estaban quejándose. Es lo que nos dice el versículo 9. No os quejéis, unos contra otros. No os quejéis. Estaban saliendo palabras amargas de sus bocas. Y con esa amargura y con esas quejas estaban contagiando y contaminando a los demás. Si nosotros realmente hemos abrazado la doctrina de la soberanía de Dios, de que todo está bajo su control, ese conocimiento debe llevarnos a nosotros a confiar en Él, de que todo realmente está ocurriendo dentro de sus designios, y cuidarnos de quejarnos contra Dios y de acusarlo de mal. Pero muchas veces, aún nosotros teniendo ese conocimiento adecuado de la Escritura, teológicamente correcto, no se refleja por las palabras que expresamos. Noemí, la suegra de Ruth, ella también sufrió muchas pruebas. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, se fue con las manos llenas, regresaba con las manos vacías. Y ella reconoce muy bien que todo ha ocurrido porque la mano del Señor así lo ha querido. Eso es teológicamente correcto, pero su actitud fue incorrecta. Esto fue lo que ella dijo. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara o amarga, porque en grande amargura me ha puesto todo el Todopoderoso. Había amargura, resentimiento en su corazón, y esa no es la actitud correcta que nosotros debemos tener cuando hay dificultades. Quejarse es lo contrario a ser gozosos y agradecidos. Poco vale, hermanos, poco vale si nosotros estamos resistiendo las pruebas, pero por el otro lado, con nuestras lenguas, estamos quejándonos contra el hermano que quizás está en mejor posición que nosotros, o quizás es otro hermano que también está sufriendo igual que nosotros, y lo que hacemos es reunirnos los dos para simplemente empezar a dar quejas y ser lastimeros y decir: pobrecitos nosotros, cómo sufrimos, ¿por qué Dios nos hace esto? Y acusar a Dios y dar rienda suelta a la lástima y a la autojustificación, porque ellos podían pensar: es que claro que tenemos razón para decir lo que estamos diciendo, vean todas las injusticias. Hermanos, por favor, no lean entre líneas. Nosotros debemos compartir nuestras necesidades y nuestras aflicciones entre nosotros. Si usted cree que estar en la iglesia es aparentar que nada le está sucediendo, que yo debo guardarme todo para mí mismo, no ha entendido qué significa ser una familia en Cristo. Pero hay una gran diferencia entre eso y ser quejosos.
Guardémonos de esas quejas amargas. Aquí negativamente el mandamiento es: no se quejen. Pero ya esta carta nos ha dicho positivamente cuál debería ser nuestra actitud. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud correcta? Vamos al capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo. En lugar de quejas, tiene que haber gozo. No. Sumo gozo. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso posible? Y esto no es solamente una idea de Santiago. Pedro también afirma y aborda de la misma manera que así es como el Hijo de Dios enfrenta la tribulación. Él escribe en el capítulo 4: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No se sorprendan que haya fuego de prueba en sus vidas. Y aquí hay que aclarar, las pruebas eran porque ellos estaban conduciéndose piadosamente. Esto es distinto a las pruebas que nosotros tenemos producto de nuestros pecados. Ellos estaban viviendo piadosamente y aún así tribulación vino a sus vidas y Él les dijo: no se sorprendan, más bien gócense de que ustedes son tenidos por dignos de participar en los padecimientos de Cristo. Gócense y alégrense. ¿Por qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y vemos que Pedro también pone esa misma motivación. Él volverá, la revelación de su gloria. Es el regreso del Mesías la que da sentido para que uno se goce en las pruebas. Y eso será un gran testimonio para el mundo. ¿Por qué? Porque por supuesto, este gozo es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Cómo puede uno gozarse con la tribulación y la aflicción? ¿Cómo es eso posible? Es posible por una obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Es Él quien nos capacita para afrontarlas de esta manera. Y nosotros, al saber que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, podemos descansar que cuando la tribulación viene, primero, no va a ser una prueba más allá de lo que podamos soportar, sino que Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir y nunca enviará algo que nosotros no podamos sobrellevar. Segundo, sabemos que habrá fruto de esa prueba, porque dice: tened por sumo gozo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Siempre habrá un propósito en cada prueba que Dios manda, porque a los que le aman a Él, todas las cosas ayudan a bien. Siempre habrá una razón para que cuando venga la tribulación yo pueda gozarme en mi ser interior y decir: gracias Dios, porque sé que tienes un propósito en esto. Y que juntamente con la prueba tú me darás la salida. El versículo 9 es bien claro por qué uno no debe quejarse. Dice: para que no seáis condenados. Para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Habrá un juicio y cada uno dará cuenta por cada palabra ociosa. Y como vemos a la luz de este texto, daremos también cuenta por cada palabra quejumbrosa. Todos seremos juzgados, incluso los creyentes. Si bien por la fe en Cristo ya nuestros pecados han sido perdonados, la Biblia es clara que aún los creyentes serán juzgados y que nuestras obras serán pesadas y que serán evaluadas, y habrán unas obras que nosotros haremos que no resistirán la prueba del fuego.
Y sí, como dice Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el juicio comienza por nosotros, como aquí vemos, el juez está a la puerta. Es eso de que usted llega, abre y ahí está el juez. Porque así como el Señor viene pronto, también su juicio es pronto, porque ambas cosas serán en su venida. Venir por su pueblo y venir para juzgar. Y si el juicio comienza por nosotros, ¿qué será de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Muchos hacen una separación colocando a Dios Padre como si fuera un Dios airado que solamente busca destruir, y Cristo como aquel que es solamente amor, que aplaca todo. Pero aquí Cristo es identificado como el juez. Aquí Cristo es el juez. Él es el que está pronto. Él es el que está a la puerta. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía entre sí. Y Cristo, si bien vino a la tierra para redimir a su pueblo, eso no elimina que Él también actuará como juez en el día de su venida. Entonces, anticipar la venida del Señor es recordar que Él también juzgará y que por tanto mi conducta en medio de las pruebas debe reflejarlo. Que yo sé que debo comportarme como es digno de su llamado, porque Él vendrá y juzgará mis acciones. ¿Qué es lo que dará testimonio del poder transformador del Evangelio, del mensaje del Evangelio? Y principalmente en medio de las pruebas, ¿qué es lo que dará testimonio? ¿Un grupo de personas quejándose, igual como lo hace el mundo? No, eso no es lo que dará testimonio a las personas de que nosotros hemos creído en el Señor. Lo que dará testimonio es un grupo de personas de diferentes contextos, de diferente edad, de diferentes clases sociales, de diferentes contextos, de diferentes debilidades, los cuales por el poder del Evangelio y por el amor de Dios en Cristo se aman unos a los otros y se ayudan los unos a los otros a sobrellevar las pruebas. Eso es lo que dará testimonio al mundo. Miren esos no se quejan, eso lo que hacen es amarse y sobrellevan las cargas entre sí. Eso es lo que da testimonio. En tercer lugar, vemos otra motivación para resistir las pruebas, y esta es porque otros han esperado en el Señor. Porque otros han esperado en el Señor. Y si otros que han sido antes que nosotros han esperado en el Señor y el Señor los ha librado, ciertamente Dios también nos librará a nosotros, porque servimos al mismo Dios verdadero. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ay, a veces uno cree que cuando las pruebas vienen, que nadie está sufriendo como uno. Ciertamente el Señor envía cada prueba según cada uno puede resistir, y son diferentes para cada persona. Pero hermanos, muchos hermanos han sufrido antes que nosotros y el Señor los ha librado. Y hoy también otros están sufriendo por causa del Señor, y su esperanza es que el Señor los va a librar. Y si Él los libra a ellos, también nos librará a nosotros. Él se dirige a ellos como hermanos por tercera vez, recordando que llamarnos hermanos es identificarnos con aquellos que han padecido por Cristo también. En nuestro contexto, llamarse cristiano parece sencillo, pero en este tiempo llamarse hermano en Cristo, llamarse cristiano, es reconocer: yo me uno con aquellos que han padecido por la causa del Señor, y que mi vida está puesta en peligro por decir que yo amo a Cristo y que solo hay un Señor, Jesucristo. Y desde el Antiguo Testamento muchos han padecido persecución por anunciar la palabra de Dios. Cada profeta fiel que dijo: así ha dicho el Señor, también sufrió resistencia por parte de aquellos que los escuchaban. Y lo vemos hasta el Nuevo Testamento también, con Juan el Bautista siendo decapitado, o con Esteban, el primer mártir, siendo apedreado. Siempre ha sido así. Cuando somos fieles al Señor, tengamos por seguro que habrá oposición.
El ministerio de Jeremías estuvo marcado por muchos planes secretos, por cárceles. No fue por nada que a Jeremías se le llegó a conocer como el profeta llorón. Era que él estaba sufriendo resistencia cada vez que él proclamaba el mensaje que Dios le había dado. Vemos también a Daniel siendo fiel en todo y cómo se conducía, y es echado a un foso con leones. Vemos a Elías también diciendo: así ha dicho Jehová, y vemos a Acab y a Jezabel persiguiéndolo, a tal punto que él pensaba que estaba solo en esta misión que el Señor le había dado y deseó morir. Y Hebreos 11 dice: es que el tiempo me va a faltar si yo sigo mencionando todos aquellos que por la fe en Dios han sufrido, que el tiempo no me alcanzaría para hablar de David, de Sansón, de Jefté, de Gedeón. Y que a más de esto hubo aquellos que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. No estamos solos en medio de las pruebas. Muchos otros han sufrido también por la fe. ¿Y cuál es la motivación del autor de Hebreos al recordarnos todos estos que han sufrido? Por tanto, teniendo esta tan grande nube de testigos, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Si otros han sufrido por el Evangelio y el Señor los ha sostenido, ¿cómo no voy a correr yo también esta carrera con paciencia? Porque Él me sostendrá a mí. Porque Cristo mismo también menospreció el oprobio, puesto su mirada en el galardón. Y así como el autor de Hebreos, Santiago, nos dicen: tomad como ejemplo, tomad como ejemplo. La palabra ejemplo está de primero en el original, haciéndonos ver cuán importante es en la oración que Él quiere que nosotros veamos. Lo importante que es no olvidar la historia de otros en la fe. Sí, nosotros no seguimos a hombres, no ponemos nuestra mirada en los hombres, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a apreciar la obra de gracia de Dios en la salvación de muchos que han sido antes que nosotros, y que al ver los testimonios de cómo Dios los ha fortalecido en medio de la adversidad, nosotros mismos también seamos fortalecidos por medio de ese testimonio. Una vez más, porque servimos al mismo Dios. Por eso, sí, profetas, sí, a los apóstoles, los seguidores de Cristo y otros hermanos en la fe han sido ejemplo a través de la historia. Yo debo preguntarme: ¿estoy siendo de ejemplo para otros cuando viene la aflicción en mi vida? Hermanos, nuestro testimonio tiene que ser también de ejemplo para otros, para animar a otros hermanos que también están siendo atribulados. Cuán reconfortante es saber que a veces uno va a visitar a un hermano que está en prueba y es uno el que sale más bien animado. Tomad como ejemplo, que seamos ejemplo. Y en cuarto lugar, la cuarta motivación para resistir las pruebas en esta vida es porque el Señor recompensa. El Señor recompensa. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En este versículo, la palabra paciencia cambia. Aquí ya no es la palabra longanimidad, es la palabra perseverancia. Entonces podemos decir: habéis oído de la perseverancia de Job. Y la perseverancia es, de nuevo, no algo pasivo, es algo activo. Soy yo en medio de la dificultad, fortalecido por el Señor, perseverando.
Hermanos, sufrir no es señal de debilidad. Eso no es ser débil. Perseverar en medio del sufrimiento es señal de fuerza, de la fuerza que viene de Él. Y Santiago ilustra este punto trayendo el ejemplo de Job. Llama la atención que Job se ha traído como un ejemplo de perseverancia, porque al inicio de Job es descrito más bien como un hombre justo. Él es un hombre recto y temeroso de Dios. El profeta Ezequiel va a hablar de Noé, de Daniel y de Job, y va a decir que la justicia de ellos es destacada, y que si ellos se presentaran delante de Él, ellos podrían sostenerse. Pero parece que la paciencia no es necesariamente la virtud más destacada de Job. Es cierto que en el capítulo 1 y 2, él con su boca no peca contra Dios, pero ya en el capítulo 3, las aflicciones lo llevan a ¿qué? A maldecir el día de su nacimiento. Él maldice: sea maldito ese día, que no exista. Más adelante le va a decir también a sus amigos que hay que reconocer que tampoco estaban siendo sabios en lo que decían, y dice: pero es que estos discursos ya no van a terminar. ¿Hasta cuándo van a seguir hablando? Y después de eso ya lo vemos que él dice: yo mismo quiero hablar con Dios y yo estaré a cuentas con Él. Todo esto nos recuerda que al final de cuentas Job también fue un pecador redimido por gracia. Él no fue perfecto, pero aún así no deja de ser cierto que su perseverancia trasciende a muchas otras historias en la Biblia. Hermanos, él perdió todo en un solo día: a sus 7 hijos y a sus 3 hijas, todos sus animales. Como si fuera poco, luego viene Satanás por permiso de Dios y le trae una enfermedad de sarna que uno va a leer en el libro de Job, que él dice que su piel está pegada a sus huesos. Y su esposa le dice: ¿hasta cuándo? Maldiga a Dios y muérase ya. No contaba con el apoyo de su esposa. ¿Por qué es que destaca la perseverancia de Job? Porque al final, con todo y lo que él estaba pasando, él deja ver que su esperanza no estaba en los bienes que él perdió, sino que su esperanza estaba en el Dios vivo al que él servía. Él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él es mi salvación, él mismo será mi salvación. O las palabras conocidas de Job 19: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mi corazón desfallece, pero una esperanza permanece: yo veré a mi Redentor. Al final del libro de Job, Dios lo trae a cuentas. Muy bien, Job, estemos a cuentas. ¿Y qué sucede? Job dice: me arrepiento. Yo hablaba lo que no sabía. Y la prueba, tan dura como fue, Dios la usó para el beneficio de Job. Y después vamos a ver que sí, todo le fue restaurado hasta por el doble. Tuvo el doble de ovejas, el doble de camellos. Los familiares que lo habían abandonado vuelven y le dan cada uno un anillo. Pero hermanos, ese no es el final feliz de la historia. El fin es el que nos dice Santiago en el versículo 11: y habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Eso es lo mejor que nos puede suceder con las pruebas, que si las pruebas nos llevan a nosotros a comprobar la bondad y la misericordia de Dios, entonces que Dios nos mande las pruebas que sean necesarias. El Antiguo Testamento habla constantemente de la misericordia de Dios. El pasaje más conocido, de hecho, une la longanimidad de Dios con su misericordia. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad. Pero Santiago va más allá incluso, y él
se inventa un término en griego y él dice: el Señor es muy misericordioso. Nosotros en las cartas de Pablo leemos acerca de un amor entrañable, es decir, de acá dentro, de las entrañas. Pero aquí Santiago está diciendo no solamente que Dios es entrañable, es que es muy entrañable. Es decir, que Dios tiene una gran capacidad para la compasión. De algo podemos estar seguros: Dios no se goza en el dolor de sus hijos. Él es un Dios compasivo. Y en medio de las tribulaciones, Él es movido a misericordia y nos da la salida. Y dará las fuerzas. Pero hermanos, lo mejor del final de las pruebas no es que tengamos el dinero que estábamos necesitando, no es que nos sea dada la salud que estábamos necesitando, no es que tengamos un mejor empleo. Lo mejor de las pruebas es abrazar a Dios mismo como nuestra recompensa. Devolvámonos al capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí la palabra es prueba. Podemos decir entonces: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si eso no nos da esperanza de que el fin de la prueba es la vida eterna con Dios, entonces no tenemos ya ninguna más motivación. Al final de todas las pruebas nos aguarda la corona de vida. Escribía un pastor: la bendición de Dios no llega a las personas que hacen grandes cosas, llega a aquellos que perseveran. Y todos aquellos que por la gracia de Dios perseveramos hasta el final, se nos dará esta corona. Que, como les había dicho, no es una corona como las que imaginamos de reyes, era más como una diadema, dado a aquellos deportistas que llegaban al final. No tengo aplicaciones para esta mañana porque el sermón mismo ya nos ha dado a nosotros las 4 motivaciones que necesitamos para las pruebas. ¿Está usted en medio de una dificultad? ¿Está usted siendo afligido al punto que usted no sabe cómo enfrentarlo? Pues anticipe la venida del Señor Jesucristo. Él volverá, y cuando Él venga, ya esto no será más. Recuerde también que Él vendrá como juez, y que entonces debemos no solamente perseverar en medio de la adversidad, sino cómo lo hacemos, porque nuestra conducta en medio de ella también importa. También recordemos que otros han esperado en este mismo Dios en el cual nosotros creemos, y que ellos han dado testimonio de perseverar hasta el final, y que si Dios los ha guardado a ellos, nos guardará también a nosotros. Y que en el peor de los casos, y digo esto entre comillas, si la salida que el Señor provee para las pruebas es morir como muchos murieron, pues estar con Cristo es muchísimo mejor. Si la prueba al final solo será superada cuando ya muramos, pues ¿qué más da? Ya estaremos con Cristo. Y finalmente, recordar que Él es muy compasivo y misericordioso. Pero como les he dicho, este sermón está dirigido para hermanos que constantemente Él está diciendo: ¿está usted viendo esto mismo en las pruebas? ¿Está usted anticipando cada día que Cristo venga? ¿O está viviendo como si eso no tiene que ver con nosotros? No, hombre, ellos también esperaban que Cristo viniera y no llegó. Si esa es nuestra actitud, nosotros no estamos anticipando la venida del Señor,
Y debemos preguntarnos si lo hemos conocido, porque aquel que lo conoce quiere que Él vuelva. ¿Por qué? Porque esperar que Él venga va a fortalecer nuestros corazones, va a purificar nuestras vidas, porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, nos dice Juan. Yo mismo puedo decir que este texto ha venido como recordatorio y un bálsamo a mi vida, teniendo tantas pruebas que entregar, tantas cosas que hacer en estos días y viendo ninguna salida. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la esperanza? Si Cristo no ha venido, usted que nos visita, usted que ha estado aquí por tanto tiempo, no sé, si Cristo no ha venido, el Señor le está dando a usted una oportunidad para que se arrepienta, porque su venida está cerca. Y si Él no ha venido, yo le invito a que usted venga y guste y compruebe que Dios es bueno y misericordioso, porque Él ha dicho también: el que se acerca a mí, yo me acercaré a Él. Venid y gustad que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y hermano que estás atribulado, recuerda que ninguna prueba que nos haya sobrevenido jamás será mayor que la prueba que Cristo tuvo que enfrentar por los pecadores. Aquel hombre que fue humillado, despreciado y desechado, del cual fue experimentado en dolores y que nosotros apartamos de Él nuestro rostro, quebrantado, que el castigo de nuestra paz, siendo el justo y santo, fue sobre Él. Pero ¿qué dice el texto? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo resistió estas pruebas sabiendo que vería el fruto de la aflicción de su alma. Y por su sacrificio tenemos ahora paz para con Dios. Y tenemos ahora ante el Padre un sacerdote que se compadece de nuestras aflicciones y que las entiende. Porque no tenemos a uno que no se compadezca. Él entiende, porque Él mismo sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Acudamos entonces a Él para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo regresará y, como dice el Apocalipsis, llegará el día en que Él enjugará toda lágrima. Y no habrá ni más tristeza, ni más dolor. Esta esperanza es la que nos lleva a nosotros a decir: esta prueba terminará y al final estar con Cristo, por Él, por la eternidad, es lo mejor. Oremos. Señor, hemos sido nosotros tan incrédulos, pensando que por nuestros propios medios nosotros podemos salir adelante de todas las dificultades. Y ciertamente podemos salir de muchas dificultades, pero al final ninguna de estas glorificará tu nombre, porque solamente aquellos que anticipan la venida de tu Hijo Jesús son los que encontrarán la verdadera motivación para perseverar en medio de la dificultad. Y oh Señor, trae pruebas a nuestra vida para que nosotros también podamos comprobar tu fin, que tú eres muy misericordioso y compasivo. No importa si tenemos que ser afligidos como los profetas en el Antiguo Testamento, como Job o como muchos otros siervos tuyos que han muerto por ir y proclamar tu nombre. Que estar contigo por la eternidad es muchísimo mejor. Danos esperanza para que nuestra conducta sea agradable y honrosa delante de ti cuando estemos afligidos y atormentados, para que los demás puedan ver de que aún en medio de la dificultad, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que consideremos estas palabras. Y Señor, trae consuelo y paz para aquellos que están afligidos
y que nosotros mismos también seamos instrumentos para ayudar a sobrellevar estas cargas. Y convence a aquellos que no te conocen para que vean tu misericordia. Al retrasar en apariencia, según nuestra perspectiva, la venida del Señor, porque sabemos que Él viene pronto y que cada día que pasa ha sido un día que has concedido oportunidad para el arrepentimiento. Pero vendrá el día en que Cristo vendrá, no solamente para rescatarnos a nosotros, sino también que vendrá como juez. Y ese día todos daremos cuenta. Convéncenos, fortalécenos. Eso lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, el Cordero que fue inmolado en nuestro lugar. Amén.